Hola, mucho gusto. Me llamo Mercedes Santamaría y el día de hoy, junto a mis compañeros Carlos Osorio y Andrés Toledo, le vamos a presentar el informe del autor número 6, el cual lleva el nombre de Evaluación de Metabolismo Microbiano mediante Pruebas Bioquímicas. Objetivo general. El objetivo de esta práctica es evaluar el metabolismo microbiano mediante la aplicación de pruebas bioquímicas diferenciales y selectivas con el fin de identificar perfiles metabólicos específicos en microorganismos. Estas pruebas permiten determinar la capacidad de los microorganismos para fermentar carbohidratos, utilizar compuestos como fuente de carbono o nitrógeno y producir enzimas metabólicas, facilitando su identificación microbiológica. Marco teórico: el metabolismo microbiano comprende el conjunto de reacciones bioquímicas intracelulares que permiten a los microorganismos obtener energía y sintetizar biomoléculas esenciales. Este se divide en dos procesos fundamentales: el catabolismo, que implica la degradación de moléculas complejas mediante reacciones de oxidación-reducción para liberar energía en forma de ATP, y el anabolismo, que utiliza esa energía para la biosíntesis de compuestos celulares como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Las pruebas bioquímicas constituyen herramientas fundamentales en la identificación bacteriana, ya que permiten evaluar rutas metabólicas específicas, y esas pruebas se basan en la detención de productos finales del metabolismo o en la actividad enzimática, evidenciada mediante indicadores químicos presentes en los medios de cultivo. Materiales y métodos. Se emplearon medios de cultivo selectivos y diferenciales diseñados para evaluar distintas rutas metabólicas. Entonces, el primero de ellos es la placa con el agar, con microorganismo previamente inoculado, que fue Proteus mirabilis. Agar TCI, triple sugar irón, permite evaluar fermentación de glucosa, lactosa y sacarosa, producción de gas y generación de sulfuro de hidrógeno. Agar-Lía, lisina hierro, determina la capacidad de descarboxilación o desaminación de lisina, así como producción de H2S. Agar-citrato de Simmons evalúa la capacidad de utilizar citrato como única fuente de carbono con cambio de color por variaciones de pH. eh, Agar-Sim, ¿cierto? Que es un medio de cultivo semisólido para diferenciar entre bacterias, placas con agar, para aislamiento, pues crecimiento de colonias, la asa bacteriológica recta para la siembra por estría, ¿cierto? Un mechero de Bunsen para mantener condiciones de esterilidad mediante una técnica aséptica, y métodos que son las pruebas bioquímicas. Procedimiento. Primer paso: preparación de la muestra. En primer lugar, se marcaron correctamente los medios de cultivo que se van a utilizar con el fin de evitar confusiones durante el procedimiento. Luego, se esterilizó la asa bacteriológica mediante calor directo para eliminar cualquier contaminante. Posteriormente, se tomó una muestra de microorganismo Proteus mirabilis. Esta muestra se inoculó en agar TCI realizando dos técnicas: una picadura profunda en el centro del tubo y una estría superficial en la parte inclinada. De igual manera, se realizó la siembra en agar-Lía para evaluar otras características metabólicas del microorganismo. La segunda fase del procedimiento. Entonces, seguidamente se tomó nuevamente una muestra de Proteus mirabilis para continuar con otras pruebas bioquímicas. Se inoculó en agar citrato de Simmons, extendiendo microorganismos sobre la superficie para observar si puede utilizar el citrato como fuente de carbono. Finalmente, se inoculó el agar-Sim, introduciendo el asa hasta la mitad del medio, lo cual permite analizar la movilidad, la producción de sulfuro de hidrógeno y la formación de indol. Resultados. Para la prueba SIN, luego de aplicar el reactivo de COVAX, esperamos alrededor de 3 minutos para poder ver el resultado. Y dio el resultado negativo, dando como resultado que la prueba SIN tenía movilidad negativa y negativo para crecimiento bacteriano, al igual que el agar SC, que es la de citrato. En ese medio no hubo ningún crecimiento bacteriano ni ninguna presencia de ningún microorganismo. Esto estamos preveniendo que eso sea principalmente un error de nosotros en el momento de la siembra, es decir, pudimos haber matado el microorganismo, pudimos haber tomado muy poco inóculo y sembrado pues muy poco en los agares. Entonces, más que las pruebas hayan sido negativas, podemos decir que fue un error de nosotros.
Muy bien, ahora el lagar TSI. Tenemos que tiene una superficie roja con fondo amarillo, tiene producción de gas y producción de ácido sulfídrico porque hay unas pequeñas zonas oscurecidas. Podemos decir que es K sobre A, pues positivo para gas y positivo para ácido sulfídrico. Lo que eso nos quiere decir es que no fermenta glucosa, que no fermenta sacarosa, que produce gas durante la fermentación y produce compuestos de azufre generando ácido sulfídrico. Ahora para el medio lía tenemos que tiene pues la superficie es prácticamente toda roja, muy oscura, púrpura o café como dijo la profesora. Eso nos indica que tiene una desaminación positiva, el fondo oscuro con un precipitado negro nos indica la producción de ácido sulfídrico y la fermentación de glucosa. Eso no quiere decir que desamina la lisina y también produce sulfuro de hidrógeno. Análisis de resultados. Bueno, primero vamos con el lagar TSI. Observamos que es un K sobre A con producción de gas y de ácido sulfídrico. Eso indica que la bacteria fermenta glucosa, pero no fermenta ni lactosa ni sacarosa, y que tiene la capacidad para reducir compuestos de azufre con una característica pues que es clave para los géneros como Proteus. En el lagar lía obtuvimos un rojo sobre amarillo, que según nuestra tabla eso es un punto también muy importante porque representa la desaminación de la lisina, que es una reacción exclusiva de la tribu Protae, y ningún otro género que salga en la tabla lo va a hacer. O sea, esta coloración rojiza solamente la presentan los Proteus. Ahora con las Previndol, que pues lamentablemente tuvimos un error en la siembra de la Previndol, entonces nos dio movilidad negativa, que pues tendría que dar movilidad negativa para el género Proteus, pero pues nos dio fue por un error de siembra, ya que no se presentó ninguna muestra del microorganismo en este medio, al igual que en el agar SC o simosintrato. También hubo un error de siembra, por lo que los resultados van a discrepar con los de la tabla. Conclusión: en la práctica la teoría se realizó correctamente como está descrito en la guía. En los resultados vamos a ver algunas características del microorganismo Proteus mirabilis, los cuales son fermentadores de glucosa, producción de gas y ácido sulfídrico, aunque otras no, como en la poca movilidad, la cual debería ser alta, y en la Previndol negativa, aunque debería ser positiva. La razón de esto puede ser, primero, que un alumno se equivoque en escribir el nombre del microorganismo. Segundo, el microorganismo puede estar contaminado debido a que se ha utilizado varias veces. 3. Debido a que el microorganismo se ha utilizado varias veces, se provoca como una mutación debido a los cambios de lugar y temperatura. Y 4. Que no se agregó la suficiente muestra de la bacteria en las pilas. En conclusión, estas pruebas son esenciales para la identificación y conocer el metabolismo en diferentes industrias como la microbiología, biotecnología, salud, etc. Ahora estamos con el cuestionario. La pregunta es, ¿qué información aporta la prueba TSI sobre la ruta fermentativa del microorganismo? La información que da sobre el microorganismo es sobre qué tipo de azúcar fermenta, si es glucosa, lactosa, sacarosa, si utiliza una, dos o las tres azúcares, porción de gas y ácido sulfúrico, y que permite inferir el uso de bebidas como la fermentación ácido mixta o butanodiol. La segunda es, ¿por qué es relevante detectar la producción de ácido sulfúrico en microbiología industrial y clínica? Ayuda a identificar bacterias patógenas, indica la degradación de proteínas y puede causar malos olores y corrosión de los materiales, y puede ser una señal de contaminación microbiana. En la tercera, ¿qué tipo de metabolismo demuestra estos microorganismos según los resultados de LIA, TSI y ICC? La primera es Proteus mirabilis. En cuestión de la prueba TSI es K sobre A, que es pico rojo y fondo amarillo, indica la fermentación de glucosa con producción de ácido sulfúrico. En la LIA es R sobre A, pico rojo y fondo amarillo, indica desaminación positiva de la lisina y fermentación de glucosa. SC es positivo porque usa citrato. Escherichia coli en cuestión de la TSI es A sobre A, pico amarillo y fondo amarillo, indica fermentación de los 3 o 2 azúcares. En LIA es K sobre K, pico púrpura y fondo púrpura, indica descarboxilación positiva de la lisina. Y en CC es negativo, no usa el citrato. En Klebsiella el TSI es A sobre A, pico amarillo y fondo amarillo, indica fermentación de los 3 azúcares. En LIA es K sobre K, pico púrpura y fondo púrpura, descarbonización positiva de la lisina, y el CC es positivo porque usa citrato. Y en Enterobacter, el TSI es A sobre A, pico amarillo y fondo amarillo, indica la fermentación de los 3 azúcares.
En Lies, Casoreca, Pico, Púrpura y Fondo Púrpura indica la descarboxilación de la lisina y el CC es positivo para que usa citrato. Cuarta pregunta, ¿por qué un medio como SC es útil para diferenciar entre las bacterias? Porque permite evaluar y diferenciar las bacterias y puede usar el citrato como única fuente de carbono. Y la última pregunta es, de acuerdo con la tabla de la guía, identifique género y especie de microorganismos sembrados y anotados en sus pruebas metabólicas. Pues con base con los resultados obtenidos, lo que se muestra en esa tabla, el microorganismo puede identificarse como perteneciente al género Proteo spp, debido a la producción de ácido sulfúrico, desaminación de la lisina, o sea, LIA, que dio R sobre A, y la movilidad positiva, poca pero dio positiva, y características propias del género Proteo. En esta parte del informe mostramos la bibliografía que utilizamos pues, para realizar previamente el informe, conteniendo ahí pues, las fuentes de búsqueda que utilizamos.